¿Qué tal, amigos? Un video corto, rapidito. Aquí tenemos el VVT Solenoid de una Honda 2007 Odyssey. Este sensor lleva este empaque que pueden ver aquí. Déjenme mostrárselos. No sé si lo alcanzan a ver, que ya está demasiado plano. Miren, ni siquiera se alcanza a ver el empaque. Muchas veces este liqueo se puede diagnosticar de una manera errónea al diagnosticarlo pensando que puede ser el sello que va en medio de la transmisión, el rear main seal que va en medio de la transmisión y el motor, de la parte trasera del motor. Aquí tenemos el lugar en el que va localizado el sensor, y como pueden ver por la parte de aquí atrás que se ve, ahí es donde escurre cuando está mal, lo que hace que toda la campana y en medio de la transmisión y el motor se vea el liqueo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos diagnosticando este tipo de trabajos. Hay que checar siempre y ver con una lámpara hacia arriba si es que el liqueo no viene de otro lado, porque fácilmente puede decir, ay, mira, se ve manchado en medio del motor y de la transmisión. Pues va a ser el sello del rear main seal, o el que le digo, el sello trasero del motor. Yo lo chequé y me puse atención con la lámpara, fui mirando hacia arriba. Y sí, muchas veces, como cuando tira el sello de medio de atrás, se moja ahí donde va el aro y todo eso, empieza a aventar aceite para todos lados. A veces sí se llega a mojar otra parte de la campana. Si tiene algún hoyo o donde pueda salir el aceite, sí se empieza a mirar por ahí alrededor. Pero normalmente nada más se ve escurrido abajo. Pero entonces yo empecé a checar y miré un ligero liqueo por una parte que iba como de arriba, y ahí fue donde le fui checando más y ya miré que el liqueo venía de acá arriba. Me puse a checar bien, le quité el cover, moví esta manguera que va aquí, miren. Esta va metida. Esta se las voy a poner para que lo alcancen a ver bien cómo iba, en caso de que lo lleguen a cambiar ustedes, que para eso es el video, para que lo puedan ver bien y lo hagan ustedes. Entonces esta iba metida aquí. De ahí en fuera le quité el conector, le quité este tornillo, le quité el de abajo, y esta otra base ahorita les voy a mostrar, la voy a quitar para mostrárselas cómo es que lleva el lac, para que no batallen. Lo lleva aquí abajo. Yo con un desarmador, miren, va normalmente así mirando para abajo. Yo con un desarmador que lo tengo aquí arriba, miren, ese desarmador plano que en todos los videos sale, le levanté aquí, miren, no le apachurré, lo metí en medio y lo levanté hacia arriba y le jalé, y así es como sale. Le digo, para que no vayan a quebrarlo, no vayan a hacer algo ahí que luego ya no agarre. De ahí en fuera nada más está aquí otro conector del sensor, hay otro por aquí, por atrás, del VVT Solenoid. Entonces ahorita voy a comprar el empaque para que vean la diferencia, pero solo quería mostrarles aquí en esta parte que alcanzan a ver por ahí escurre y se va para abajo, haciendo parecer que es un liqueo del sello de medio. Entonces probablemente más adelante lo llegue a requerir, porque ya tiene, pues ya es 2007, ya probablemente ya lo vaya a requerir en un tiempo, cambiar el sello. Pero por lo pronto ahorita lo que estamos viendo que está tirando más es este sello que miren, aquí lo pongo en plano para que vean cómo ni siquiera se alcanza a ver nada ya. Miren, la liga está completamente plana y esa es la que está haciendo nuestro liqueo. Entonces vamos a comprarlo, vamos a darle una limpiadita al sensor y vamos a ponerlo para atrás para que vean cómo queda el sello nuevo. Bueno, amigos, aquí tengo la parte, acabo de ir al dealer por ella. Aquí les dejo para que alcancen a tomar el número de la parte, le tomen una foto y se lo muestren a la persona para que no batallen. Miren, aquí está el empaque, como se mira con el filtro. Y aquí les dejo también el nombre de esta parte. Aquí se los dejo arriba en la pantalla para que no batallen, como les digo. Bueno, voy a ponerle el empaque para que vean ahora cómo se va a mirar la diferencia. Bueno, miren, aquí tengo ya la parte puesta. No sé si se alcanza a apreciar bien en el video, pero ahí ya se ve el bordo que hace el hule. No, como les digo, no sé si tal vez no se alcanza a percibir bien,
pero ya ahora sí ya se ve que está más grueso y que sale ya del aluminio. Ya no se ve como el otro que estaba completamente plano. Ya se alcanza a ver el borde ahí que sale de la parte. Pues lo vamos a instalar y voy a limpiar bien ahí para si hay cualquier liqueo o algo, pues ahí nos vamos a dar cuenta. Vamos a instalarlo entonces. Bueno amigos, aquí ya metí la parte. Aquí podemos ver los 3 tornillos 10 que lleva, que este es uno. Aquí tenemos el otro y aquí tenemos el otro. Aquí ya le puse uno de los plugs arriba. Ahorita voy a meter la parte esta que les mostré previamente. A ver dónde está. Permíteme sacarla. Esta va por aquí adentro de esta manguera. Pasaba por ahí. La vamos subiendo por acá para acomodarla. Ok. Ahí viene para arriba. Ok. Bueno, esta es la que les decía que va a conectarse aquí con esta manguera. Y esta parte, esta va a entrar. No se alcanza a ver aquí, a ver. Esta va a entrar en la parte esta de metal que tengo aquí. Miren, la que está moviendo mi dedo. Ahí es donde entra, es la que les dije que con el desarmador azul había que sacar. Ahí la ponemos en posición. Ahí está. Ahí entró. Ya cliqueó, ya no se mueve. Esta lleva un tornillo 10 aquí y el otro lo lleva ahí abajo. Le vamos a poner esos tornillos y la vamos a meter aquí donde va con su manguera. Ahí va para adentro. Ahí, ahorita la voy a poner sobre asadera. Vamos a ponerle los 2 tornillos y vamos a conectarle su plug. Bueno amigos, aquí ya tenemos bien conectado todo. Los 2 tornillos, este y el de abajo. El plug ya se lo pusimos. El conector aquí, los conectores ya se los pusimos bien. El otro que lleva allá atrás también. La vamos a tener prendida. Y ahora como ya limpiamos bien ahí, entonces aquí en esta parte de atrás, ahí vamos a estar revisando que ya no baje nada de aceite para verificar que todo nos haya quedado bien. Entonces ahora ya nada más es tenerlo trabajando, pero yo sé que ya va a quedar bien porque el otro empaque sí estaba muy plano y es normalmente lo que le falla a esos sensores, al VITEC y a eso siempre los empaques son los que les andan fallando. Entonces ahorita les voy a dejar el número de parte para que cuando vayan a comprarla no batallen, que le muestren y con ese número van a cruzar la parte al lugar que vayan, ya sea un Agropartes local o al dealer. Con ese número va a ser suficiente para que no batallen y consigan el empaque. Pues sin más, aquí los dejo amigos, espero les haya gustado este video. Si les gustó denle like y suscríbanse, y aquí nos estamos viendo en un nuevo video. Nos vemos. Bueno amigos, como un bonus de video les voy a dejar esta fallita que está teniendo. De repente esta misma ven, la Honda empieza a hacer como un cabeceadito, empieza a brincar. Ahorita estamos revisando qué es lo que está pasando. Aquí tengo los 6 cilindros de la van. Estoy checando el cilindro 1, 2, 3, 4, el 5 y el 6. Estas son las fallas que está generando cada cilindro. Aquí como podemos ver, y ya les he mostrado antes, el cilindro 3 es el que está ahorita fallando. Miren, ahorita aquí me muestra la cantidad de fallas. Ya una vez había checado esta van por lo mismo que me habían dicho que de repente brincaba o algo. Yo les decía, ¿saben qué? Pues córrenla un buen rato, andenla trayendo porque yo siento que puede ser una bobina. Pero como les expliqué en videos anteriores ya, las bobinas son bien mañosas. Este tipo de bobinas fallan a veces cuando les da su gana, cuando están calientes o así. O sea, a veces si está la camioneta fría, no va a ser la falla. Y ves que hasta que está ya caliente es cuando falla. En el tiempo que me la traían, la corríamos y todo a ver si hacía la falla y no lo hacía. Entonces dicen, siempre que te la traigo se cura sola, pero pues ahorita que la tengo aquí, que estaba checando el liqueo de aceite que ya les acabo de mostrar en el video, ahorita me acabo de dar cuenta que de repente sí se le sentía eso y decidí ponerle el escáner para mirar. Entonces es cuando veo que de repente hace ese brinco en la bobina número 3. Esa viene siendo la de mero atrás, que está hacia el lado del chofer.
Esas empiezan de la parte de atrás del motor. De este lado empiezan 1, 2, 3 y ya los números siguen en la parte de enfrente. Pero la que estamos viendo ahorita que falla es la 3. Entonces vienen siendo empezando del lado del pasajero 1, 2, 3 por la parte de atrás. Ahorita vamos a ir allá enfrente para revisar ese problema. Ahorita quiero ver qué tanto es lo que falla. Ya vi que sí es una bobina como podía verlo. No lo he checado todavía, no la he ido a mirar allá, pero yo estoy casi más que seguro que va a ser una bobina el problema. Voy a ponerle en cambio y estarla moviendo la aceleración o algo para ver si de repente se siente la falla que la haga. Ahorita la aceleré y le solté. A ver, vamos a ver si de repente nos hace la falla, porque como les digo, no la hace a veces cuando le da su gana. A mí no me había tocado verla. Ya la habían traído y no me había tocado ver que hiciera la falla. Entonces vamos a seguirla revisando, a ver si nos deja otra vez ver la fallita que está haciendo. Bueno, ahorita como quiera, mientras si lo hace o no, yo ya la había estado revisando ahorita y miré que la estaba haciendo más veces. Yo llegué a contar hasta, bueno, el escáner llegó a contar hasta 12 veces la falla que la hizo. Aquí donde dice cilindro 3, ahí hasta se puso número 12 porque lo hizo hasta 12 veces. Ahorita lo que voy a hacer, ahorita que está entre si lo hace y no lo hace, voy a ir adelante y voy a cambiar la bobina de lugar. Es más, vamos a hacerlo ahorita juntos. Vamos a apagar esto por aquí, vamos a apagar el escáner ahorita un momento. Y vamos a salir y ahorita les muestro. Bueno amigos, aquí nada más voy a utilizar el H6 de los dados Allen. Y ahorita ya quité la bobina de aquí de enfrente, esta, y la voy a reemplazar con la que está fallando, que es la de este lado, que va aquí atrás de la manguera. Ya aflojé el tornillo con el ratch, entonces ahorita nada más lo estoy quitando. Vamos a ponerle aquí para que se vea el flash. Aquí lo estamos quitando el tornillo, a ver si se alcanza a ver ahí. Ahí andamos quitando el tornillo, a ver si no se me va para abajo por andar grabando. Ok, bueno, aquí lo quitamos y ahora vamos a mover la bobina y ahorita le quitamos su plug, el conector. Vamos a moverla. Entonces esta hay que picarle el conector aquí atrás. Ok, ahí salió. Y ahora vamos a sacarla de ahí del lugar, como dándole vuelta. Ahí va. Ok. Ay, híjole, está bien caliente. Está bien caliente la bobina. Pues sí, es normal porque estaba y se mira usada. Se mira ya usada, no se mira nueva. Entonces esa la vamos a poner. La vamos a poner aquí enfrente esta. A ver, ahí va. No le vamos a poner el tornillo porque si falla, ahí la vamos a cambiar ahorita. Entonces vamos ahora a meter acá, a buscarle igual modo, a ver, dándole vuelta. Le vamos dando vuelta para que se vaya acomodando. Ay, híjole, está caliente. Ok, vamos a para ir grabando. Vamos a ir grabando, a ver. Ok, ahí está. Vamos a ponerle su plug. A ver. Ok, ahí está. Esta. Bueno, ahorita no le voy a poner el tornillo a ninguno de los dos, porque si acaso la bobina no es la del problema, voy a volver y a quitarla y voy a checar ahora la bujía, a ver si no es la bujía la que está mala. Aquí se ve que todas estas bobinas son usadas. Vamos a ver las de atrás. A ver, esta no, esta sí ya fue cambiada.
Creo que hasta a mí me tocó cambiarla ya hace mucho tiempo. Sí, porque tiene la D de Duralast, que es la marca del AutoZone. Creo que sí, esa ya la había cambiado yo hace tiempo. Esta, como ven, esta tiene el puntito como de pintura con el que vienen muchas veces del dealer, originales. Es original. Esta alcanzamos a ver que esta sí ya está cambiada. Esta, cuando hay oportunidad que el cliente puede comprarlas todas, yo siempre le recomiendo, porque en el AutoZone venden un kit que te vienen las 6. Por lo menos aquí en Estados Unidos, no puedo hablar de otros lados, pero te vienen las 6 y es mucho más barato realmente comprarlas. Te sale como mitad de precio de lo que te costaría y estarías gastando comprando individualmente las bobinas. Bueno, ahorita aquí ya las intercambiamos de lugar. Vamos nuevamente al vehículo, vamos a encenderlo y vamos a probar una vez más a ver si la falla ahora la marca en el otro cilindro. Bueno amigos, aquí ya la encendí. Y ahorita, como podemos ver, ahora el misfire, miren dónde está, en el cilindro 6. Ya cambiamos la bobina de lugar y ahora el cabeceadito que hace la camioneta, el brinco, lo está haciendo en el cilindro 6. Entonces, este es un problema de bobinas. Vamos a hablar con el cliente si quiere cambiarlas todas o si solamente quiere cambiar la que ahorita está dañada. Pero ahí podemos ver que miren, y ahorita la tuve prendida, ¿qué será? Como unos 4 o 5 minutos, y como no estaba haciendo nada, yo estaba así esperando que empezara a marcar las fallas para podérselas mostrar, pero no hacía nada. Entonces ahorita le acabo de bajar el cofre, miren, le acabo de bajar el cofre y apenas me disponía a ir a darle una vuelta, a correrla, cuando miren, es lo que les digo, que estas a veces lo hacen cuando les da su gana. Hace rato también estaba fallando y de repente ahorita que les empecé a hacer el video, todavía estaba caliente porque la acaba de pagar y no, ya no. Bueno amigos, aquí tenemos ya ahorita por media hora calando la troca. Todo ha estado bien, ya no se siente ese brinquito. Aquí les dejo, miren, aquí están las bobinas. Esta, tal vez piensen que puede topar aquí, pero no, sí sale derechita, derechita. Nomás le aplastan poquito aquí y la levantan y ahí sale derecho, para que no piensen que haya que quitar. Ahí no se quita nada amigos, ni nada de aquí. Yo ahí nomás la saqué como si nada, ni la de atrás se ocupa. Todas salen así nada más. Pues aquí está la caja, miren, para que vean cuál fue el kit que le metimos. Yo siempre meto ese kit y siempre me ha funcionado bien, la verdad, no puedo quejar. Siempre me han salido bien las bobinas. Y eso que los clientes que tengo yo son clientes que por años trabajan conmigo, siempre son los mismos. Aquí ya por último les dejo la última vista de la computadora para que vean que ya ahorita yo creo que llevará casi la hora. Ya está, miren, no, ni una falla ni nada, todo bien, ya está por mucho tiempo trabajando, entonces ya está lista para entregarse. Pues entonces esta le hicimos en la mañana sus frenos, sus discos, después el problema que les dije que estaba tirando aceite, y como les digo, como bono les dejo esta fallita ahí también para que se la echen a la bolsa. Pues muchas gracias por haber visto este video hasta el final amigos. Ahí nos estaremos viendo en un nuevo video. Denle like, suscríbanse si les gustó. Una vez más se los digo y ahí nos estamos viendo.